Bienvenidos a Contrapunto, un placer contar con su sintonía. Yo soy Maitex Morales y en el día de hoy estaremos analizando un tema que por el contexto político genera muchas reacciones en la sociedad dominicana. Se trata de un análisis a las elecciones municipales del año 2020. Hola a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y como siempre me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. Los gobiernos locales son los espacios de ejercicio de poder de mayor participación y cercanía a la vida cotidiana de los ciudadanos dominicanos. Sin embargo, la importancia de las elecciones municipales de 2020 radica en que por primera vez estaremos viendo unos procesos separados a las elecciones congresuales y municipales y en las cuales además habrá una cantidad importante de cargos de elección popular, más de 3.800 cargos en concreto. Las elecciones municipales son el mecanismo que tienen los miembros de una comunidad para poder elegir a quienes les representarán en los gobiernos locales, alcaldes, regidores, directores de los distritos municipales, entre otros. Además, en la República Dominicana, estos comicios por disposición constitucional se celebran cada 4 años y debemos destacar que el tamaño de la circunscripción y la cantidad de electores que tienen los municipios serán determinantes para este proceso. Ciertamente, y es que, sin embargo, estas elecciones municipales han estado separadas o bien conjuntas con las elecciones presidenciales y municipales. En el caso de la separación anteriormente, este espacio de tiempo era de 2 años. En la actualidad, la separación aparentemente será de 3 meses, a pesar de que se discute que se puedan unificar las elecciones. No obstante, esto representa un reto para la Junta Central Electoral en materia de costos y sobre todo de logística. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes sobre esta temática en nuestra sección Hechos. La historia de las elecciones municipales en República Dominicana puede dividirse en 2 momentos, antes y después del 2006, donde el primer periodo se caracterizó por un dominio casi absoluto del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Según un análisis sobre las elecciones municipales del 2020 y su contexto, publicado este año, en las elecciones de 2006, después de la derrota del PRD y el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana PLD en las elecciones presidenciales de 2004, cambió el panorama a nivel municipal. El PLD obtuvo la mayoría de las alcaldías del país, incluyendo la Plaza del Distrito Nacional, otrora bastión PRDista, que la mantuvo en su poder hasta perderla de manos del Partido Revolucionario Moderno PRM en las elecciones de 2016. El Distrito Nacional fue la única demarcación provincial que el PLD mantuvo como bastión por 14 años, en el periodo 2002-2016. En los periodos recientes, los bastiones municipales por provincias del PLD se han mantenido alternados. Las elecciones municipales del año 2020 en República Dominicana tendrán varias características que las harán especiales en la historia democrática del país. Estas son la adopción de la modalidad de la votación separada de municipios y distritos municipales. Estas elecciones se celebrarán en el mismo año que las presidenciales y congresuales, la complejidad del recuento de votos y los procesos previos de escogencia de candidaturas son de las novedades que traerá el proceso electoral. En las elecciones municipales de 2020 serán electos 3.842 cargos, 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1.164 regidores y 1.164 suplentes, además de 235 directores de distritos municipales, 235 subdirectores y 735 vocales. Se proyecta que el universo de electores alcance para 2020 entre 7.500.000 y 7.600.000 electores, según la Junta Central Electoral. Tienen una característica muy especial porque hace 52 años que en el país no se celebran elecciones municipales completamente solas, separadas de las presidenciales o de las congresionales. Por lo tanto, del 68 aquí, 52 años. Esto significa que el 92% de los miembros, los que están en el padrón habilitados para votar ahora, nunca han participado en unas elecciones municipales completamente solos. Esa es una de sus características. Su segunda es que por primera vez los votos de los distritos municipales van a ser computados, separados del voto del municipio
al que pertenecen. Y la otra característica que tiene es que en estas elecciones se va a aplicar para la elección de los regidores y los vocales la elección mediante el voto preferencial, que nunca se había hecho en la historia electoral dominicana. En cuanto al tope de gastos en la precampaña electoral municipal, la nueva ley orgánica del régimen electoral pretende modificar los aspectos de la ley número 17607 del Distrito Nacional y los municipios, en lo que se relaciona con la elección de las autoridades municipales. A nivel municipal, se separan los votos de los municipios de los distritos municipales, por lo que los votos obtenidos en estos no les serán computados a aquellos, según lo dicta el artículo 104, párrafo 5 de la pieza. El artículo 42 de la ley número 3318 establece un tope de gastos de la precampaña electoral por tipo de cargo de elección. En términos municipales, los precandidatos a alcalde tienen un tope de gastos de campaña de 50 pesos por persona hábil para votar y para regidores de 25 pesos por electores hábiles para votar en la demarcación de que se trate. A nivel distrital, el tope de gastos para los precandidatos a directores será de 100 pesos y para vocales de 25 pesos por electores. Las contribuciones individuales no podrán ser superiores al 1% de esos topes, según lo estipula el párrafo 2 del artículo 42. En cuanto a la campaña electoral, de cara a las elecciones municipales, el monto tope de gasto será de 87 pesos con 50 centavos para alcaldes y directores de distritos municipales. Para candidatos a regidores y vocales se eleva a 43 pesos con 75 centavos. Para distritos municipales con menos de 5,000 electores, el monto tope de gasto se fija en 150 pesos para los candidatos a directores, según lo establece el artículo 204 de la ley número 1119, orgánica de régimen electoral. Ahora bien, podrían recibir el 1% de eso que ellos van a gastar. O sea, que cualquier persona, institución, que desee colaborar con él, puede colaborar, pero con un 1%. El restante que le quede tendrá que utilizarlo para el partido. O sea, el partido toma ese dinero que le reste, que le sobre la campaña, si es que le sobra, y lo utilizan entonces en lo que es la educación de los miembros del partido. Entendemos que la cosa está un poquito más regulada. No habrá esa botadera en afiche, no le permiten preparar t-shirt, esos cartelones grandes, cruzacalle. O sea, ya la cosa va a estar un poquito más regulada. La modalidad de escogencia de los candidatos para las próximas elecciones municipales, la cual, según la Ley de Régimen Electoral que sustituye a la Ley Electoral número 27597, establece cambios en cuanto a la escogencia de candidatos a nivel municipal. Según el artículo 104, párrafo 5 de la ley, se elimina el voto de arrastre de alcaldes a directores y se separan los votos de los municipios y los distritos municipales, por lo que los votos de estos últimos no les serán computados a aquellos. Esto supone una complejidad adicional al momento de examinar los votos, pues la Junta Electoral correspondiente tendrá que separar las actas por distritos municipales y separar las correspondientes al municipio per se. Para fines de que los representantes de cada demarcación sean los que escojan a los electores de esta, la Junta Central Electoral dividirá los municipios en circunscripciones, tal y como se ha venido haciendo. En este aspecto, todo sigue igual con respecto a la antigua Ley Electoral número 27597. Las circunscripciones electorales serán creadas en los municipios que así lo ameriten, según la cantidad de habitantes y su extensión geográfica, como lo establece la nueva Ley de Régimen Electoral en sus artículos 104 y 105. Lo primero es que la reserva que hacen los partidos, por la forma en que se lo aprobó la Junta, constituyó una estafa contra los militantes de los partidos, porque la Junta le computó a los partidos la posibilidad de escoger
300 y pico, 350 reservas adicionales, porque hicieron lo siguiente. Los regidores tienen suplentes y tienen 1.146 suplentes, y los diputados al Parlacén, que son 20, tienen suplentes, y son 20 suplentes. ¿Qué hizo la Junta? Admitió como candidatura a los suplentes de esas candidaturas. Y la suplencia no es más que la continuidad de una misma candidatura que entra en función por condiciones especiales en sustitución de ese titular. Y por lo tanto la Junta no debió nunca computárselo como una candidatura. Eso puede generar entonces que menos ciudadanos participen en los procesos internos de los partidos, porque en la medida en que haya más reservas y menos posibilidades de salir electo, eso reduce la cantidad de los ciudadanos que pueden participar y se puedan interesar, a la vez que hace más costoso el proceso de campaña. Las elecciones municipales de 2020 serán las primeras que antecederán a las presidenciales y congresuales en poco tiempo, 3 meses. Se une a esta característica el nuevo marco legal que las regirá, compuesto, como ya se ha dicho, por la Ley de Partidos número 3318 y la Ley del Régimen Electoral número 1519. Más del 40% del electorado se concentra en el Gran Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros, con un total de 7 municipios y 12 distritos municipales. Estas serán las plazas más importantes para las venideras elecciones y serán aquellas donde se fraguarán las alianzas más importantes, ya que de los 10 municipios más poblados del país, 5 fueron ganados mediante alianzas en las elecciones de 2016. El patrón de voto municipal y la correlación de fuerzas no han cambiado en los 2 recientes certámenes electorales, tanto a nivel de alcaldías como de regidurías y de distritos municipales. También se tendrá especial atención a las plazas correspondientes al Gran Santo Domingo y a Santiago de los Caballeros, puesto que componen más de 1/3 del electorado. Todos estos factores indican que las elecciones municipales de 2020 serán complejas, no solo por la novedad que encierran ellas mismas, sino por la complejidad que supondrá el escrutinio, así como también por el hecho de que el proceso electoral será, sin duda, una antesala para las elecciones congresuales y presidenciales de mayo de ese año. Los topes de gasto por posición serán una cuestión a observar, debido a la novedad de dicha prerrogativa en el régimen electoral. El hecho de la separación de los votos municipales de los realizados en los distritos municipales permitirá a los candidatos a alcaldes disponer de una menor cantidad de territorio para hacer campaña que en los procesos anteriores. Se prestará atención al comportamiento del voto ante esta novedad. Vamos a tener 393 elecciones, porque en cada municipio se va a producir una elección, en cada distrito municipal una elección. Entonces tendremos 393 elecciones, porque vamos a tener 393 boletas separadas. A eso se suma entonces la otra complejidad, es que vamos a tener el voto preferencial, y este voto se hace con el método de Home, un método de decantación, mediante el cual los escaños se asignan a los partidos más votados y luego se asignan los escaños municipales a los más votados dentro de un mismo partido. ¿Qué vamos a tener? Que en esos municipios donde hay 5, 7 o 9 regidores, vamos a tener los 9 compitiendo entre sí mismos para ser el que tenga más votos dentro de su partido. Entonces tenemos una doble competencia. Esa doble competencia se producía en los grandes metrópolis donde hay mayor cantidad de diputados que lo hacían con el voto preferencial. Pero es diferente hacerlo en una circunscripción de la capital, donde tengo 7 o 6 diputados o 5 diputados y estoy compitiendo 10, a cuando me voy a un pequeñito pueblo donde tengo pocos votantes y tengo 10 compitiendo. Y yo siempre pongo el ejemplo de Mella, que es el más pequeño. Yo voy a tener 10 personas compitiendo en cada partido por 5 escaños. Y eso genera una situación compleja. ¿Qué situación compleja va también a generar esto? Primero, que el tiempo de las elecciones municipales, que son en febrero, y la de mayo, que son las presidenciales, van a tener una diferencia de 3 meses. Y
Como tenemos 393 elecciones, y la elección de 1.164 regidores, 750 vocales, 158 alcaldes y 235 directores del distrito, para sumar 2.000 y pico de candidatos, vamos a tener 2.000 y pico de puestos que están en discusión, pero cerca de 6.000 personas que van a competir y que podrán interponer recursos ante el Tribunal Superior Electoral en un país donde no estamos acostumbrados a perder. Una publicación realizada el 13 de marzo de 2019 en el portal digital del periódico Diario Libre señala que cada vez más crece la preocupación de sectores envueltos en la organización y participación de las elecciones del 2020. También indica que las dudas giran en torno a lo complejas que son las elecciones municipales, puesto que tendrán que elegir 3.862 cargos a puestos de alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores y vocales de distritos municipales el 16 de febrero, 3 meses antes de las presidenciales y congresuales. El propio presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, es el primero que ha mantenido la voz de alarma ante esta modalidad de elección para los regidores. Enfatizó que en las elecciones del 2020 implicarán la confección de 450 tipos de boletas electorales, gracias a que hay que elegir a 1.164 regidores y sus suplentes, y 730 vocales que correrían en campaña promocionando con foto personalizada en la boleta sus aspiraciones. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo, planteó su preocupación sobre el voto preferencial en el nivel municipal y pidió estudiar su factibilidad de aplicación para las elecciones de 2020. Eso depende del punto de vista que tú quieras analizarla, la perspectiva de uno. ¿Por qué? Porque lo te digo, ahora mismo hay una situación un poco difícil a lo interno del PLD, que es el partido de gobierno. Uno no sabe a ciencia cierta todavía qué es lo que va a pasar. Eso es, y hablamos sobre elecciones ya presidenciales, por ejemplo. No sabemos todavía qué va a pasar con el PLD. En el PRD no hay un candidato para las elecciones del PRD. O sea que el PRD se va a adherir, eso indica que se va a adherir de nuevo al PLD con las presidenciales. Creo que separaron una gran parte ya de su candidato, eso significa que posiblemente no habrá mucho espacio para todo el mundo, tendrán que ceñirse a eso. El PRM que está un poquito más abierto, que está permitiendo que cada quien prepare su primaria. Y nada, hay que esperar a ver qué ocurre, porque hay que dar tiempo, porque las cosas están un poco cerradas ahora. Está como cuando estamos mirando a lo oscuro y esperamos que terminen de salir del túnel y podemos decir, bueno, por ahí vienen ya. Pero hasta ahora mismo la cosa está un poco incierta. Una de las principales preocupaciones de cara a las elecciones municipales del próximo año 2020 gira en torno a la aplicación del voto preferencial a nivel municipal. Expertos en la materia se han manifestado en contra de esta modalidad porque entienden que viene a complejizar el proceso, a incentivar la fragmentación del voto y a incentivar también la competencia desigual económicamente entre los candidatos. Así es, y es que además de la aplicación del voto preferencial, otros elementos que se establecen como que podrían también complejizar las elecciones municipales de 2020 son la gran cantidad de cargos de elección popular y los nuevos marcos jurídicos que hablábamos previamente deberán aplicarse en estas elecciones. A raíz de esto le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que enfrentará la Junta Central Electoral para organizar estas elecciones municipales de 2020? Veamos sus respuestas. Los desafíos yo lo veo como un poco fuerte eso, porque lo primero es que la Junta tiene que, no sé si ha determinado cuál va a ser el proceso que va a utilizar. Si va a utilizar esos escáneres que tienen por ahí que todavía no se han probado, hay que ver qué va a pasar con eso. ¿Por qué? Porque podría pasar lo que pasó con las elecciones pasadas, donde los escáneres fallaron y hubo una situación difícil. Ahora yo creo que van a tener que tener un poquito más de ojo con eso, porque el pueblo está observando lo que va a pasar en estas elecciones, está atento y
podría pasar algunas situaciones difíciles si ven cosas media turbias o algo, ¿tú entiendes? O sea que hay que ver la modalidad que va a utilizar la Junta para el sufragio. Para mí la Junta lo primero que va a tener el desafío es si puede tener un personal confiable para la totalidad de los actores del proceso. Si puede mantener, en el caso de las municipalidades, 393 elecciones, si es posible hacerlas. Segundo, ya para mí más que la preocupación de la Junta, que termina cuando dé su decisión, mi preocupación es cuántos recursos van a venir al Tribunal Electoral, cuántos de esos recursos se van a invocar sobre la base de violar derechos fundamentales que van a terminar en el Tribunal Constitucional y la cercanía entre ese proceso y el proceso de elecciones. Regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, las elecciones municipales del año 2020 en República Dominicana. Así es, y en el marco de esto le damos la bienvenida a nuestros invitados que siempre nos honran con su presencia. Comenzando por Natanael Isla, él es coordinador de la Unidad de Gobierno Local del Observatorio Político Dominicano. Bienvenido, Natanael. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación a este programa. Gracias a ti. También estará con nosotros Domingo Matías, sociólogo y candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así es, y bueno, el panorama municipal sería un poco lo que queríamos discutir en esta primera cuestionante. Es decir, el tema de los gobiernos locales siempre se tiene en cierta forma en un poco como en una imagen, ¿no?, por detrás de la congresual. Sin embargo, no podemos negar la gran importancia. De hecho, vemos como incluso las candidaturas, muchos candidatos, muchos políticos ahora se están viendo más con el deseo de aspirar a alcaldías que a diputaciones o senadurías. Es decir, que se está viendo mucho más, sobre todo en los últimos periodos, lo que son el tema de la importancia de los gobiernos locales. En ese sentido, en opinión de ustedes, ¿cuál es el panorama municipal de cara a las elecciones de 2020? Es decir, complejidades, desafíos, novedades. ¿Qué elementos ustedes entienden que son los que definirían el panorama municipal de 2020 para las elecciones de ese año? Domingo, comencemos con usted o con Natanael. Bien, las elecciones municipales en cuanto a novedad del perfil de los candidatos, no hay mucha. Okay. No obstante, la nueva ley electoral marca unas pautas y unas orientaciones diferentes que hacen este proceso más especial en relación a plazos, en relación a reserva que está institucionalizada en un 20%. Los procesos de negociación política serían muy diferentes en relación a periodos anteriores. Hay diputados aspirando a ser alcalde y alcaldes aspirando a ser diputado. A veces uno no entiende cómo hay diputados que quieren ser alcaldes y los alcaldes se están quejando porque hay pocos recursos económicos. Pero nosotros entendemos que es verdad que hacen falta más recursos, pero los recursos que hay, los pocos que hay, no están siendo bien administrados. Incluso los informes de Cámara de Cuentas, hay más de un 30% de gobiernos locales que no rinden cuenta a Cámara de Cuentas. Y un porcentaje alto que no cumple con el tema de lo que yo llamo los 4 golpes. Entiéndase, 25% para nómina, 31% para servicios, 4% para salud, educación y género y 40% para inversión en infraestructura. Con eso es un porcentaje alto que no se está cumpliendo y dudo que los ayuntamientos medianos y pequeños cumplan alguno con esos porcentajes. Entonces, el panorama político, un elemento nuevo, está la amenaza de la unificación de las elecciones. Así es. Lo cual es una violación a la Constitución dominicana. Uno no entiende, Maite y Vladimir, cómo es posible que un Congreso esté por encima de la soberanía popular, que fue la que eligió autoridades hasta febrero. Eso es como decir que al presidente de la República también vamos a ampliarle el periodo.
Si se lo ampliamos a los alcaldes y a los regidores, entonces también se lo podemos ampliar al Congreso y también podemos ampliárselo al presidente de la República. Por lo tanto, eso es una locura institucional lo que está sonándose en relación a que el periodo de los alcaldes y regidores sea extendido hasta mayo. Muy bien, Natanael, tu opinión frente a ese panorama municipal para elecciones 2020. Bueno, de cara a las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, el nuevo marco legal va a influir bastante en cómo se llevará a cabo el discurrir del periodo previo a la precampaña electoral, de la precampaña y de la campaña, así como del proceso mismo de las elecciones. Tenemos la Ley Orgánica del Régimen Electoral 1519 y la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas 3318, que establecen determinados plazos que ya están corriendo. Incluso el 27 de este mismo mes se habrán de conocer cuáles son las reservas del 20% que los partidos políticos tendrán de sus candidatos. Esto pudiera desencadenar cierto descontento en algunas plazas donde hay un cierto número de competidores dentro de una misma formación política o de formaciones que tradicionalmente han estado aliadas a otros partidos políticos. Esto pudiera causar situaciones inesperadas, como que un grupo de electores pase a apoyar a determinados candidatos. Entonces tú tendrás en un lapso de 1 o 2 meses un cambio en la reconformación política de ese municipio determinado o de ese distrito municipal. Las grandes plazas como los municipios del Gran Santo Domingo, Santiago y otros distritos municipales de gran población como Verón, Punta Cana, La Caleta y El Carril, en esos territorios es donde se van a dar las mayores luchas y alianzas en este proceso electoral. Cabe destacar también el tema de la precampaña electoral y de las primarias, que jugarán un papel determinante en la conformación de las candidaturas de los bloques partidarios y de los partidos políticos. También está el tope de gastos, una figura nueva en la ley electoral que habrá que ver de qué manera se aplica y de qué manera se controla ese tope de gasto. ¿Quién lo va a controlar? ¿De qué manera? ¿Qué se va a hacer cuando se violente ese tope de gasto? Hay un tope de gasto para cada uno de los puestos a nivel municipal. Entonces hay que ver de qué manera la Junta Central Electoral asume o no el tema del liderazgo en esta fiscalización de los fondos públicos. Estamos ante un proceso electoral único en la historia democrática de la República Dominicana, la primera vez que las elecciones municipales se celebran 3 meses antes de las presidenciales y congresuales y en el mismo año. Todo esto va a gravitar, las elecciones municipales van a ser un ensayo para las presidenciales y congresuales que tendrán lugar 3 meses después, el 17 de mayo. O sea que todo este proceso que ya está teniendo curso está siendo y será sumamente complejo en la historia democrática de la República Dominicana. Súper interesante ver cómo se van a desarrollar estas elecciones municipales, muchas expectativas, sobre todo por el elemento novedoso, el tema de tener elecciones presidenciales 3 meses después de las elecciones municipales. Elementos como el voto preferencial en los municipios son cosas que llaman mucho la atención de la gente. ¿Qué opinión tienen ustedes desde el punto de vista de la ley, de la operatividad de la ley? ¿Cómo funcionará esto acá en la aplicación de las elecciones municipales? Voto preferencial, el tema de las ventajas y las desventajas de tener elecciones presidenciales 3 meses después de las municipales. Bueno, República Dominicana es un caso muy especial, que 2 niveles de elecciones se realizan en periodo de tiempo tan cercano, solamente en el mundo. Yo conozco El Salvador, que es que ocurre tal fenómeno. Las elecciones se quiso salvar
la cuestión de que se hace el hartazgo de la gente en relación a las campañas. Y por eso se quiso acercar y no dejarlo como debió haberse dejado siempre, que era separada las elecciones, como se estila en la democracia moderna. Las elecciones municipales no se pueden asimilar igual que las elecciones presidenciales y congresuales, porque son niveles muy diferentes. Entonces, esa cercanía hasta cierto punto para mí no significa que es una separación de elecciones. Porque 3 meses de separación, eso no es significante. Es al contrario de disminuir el hartazgo. No, ahora los periodos electorales son mayores. Claro, una campaña extendida. Actualmente ya estamos en campaña, aunque la ley está regulando eso. Y en relación al voto preferencial, para regidores es un elemento novedoso, que uno cree muchas veces que eso fortalece la democracia municipal, como se creía que la fortalecía la democracia congresual con el tema de los diputados, pero eso no ha contribuido con mejorar la representación, que a fin de cuentas es lo que se persigue con un voto preferencial, que yo voto preferentemente por un diputado o una diputada, o por un regidor o una regidora que me va a representar. Pero aquí los congresistas, ustedes se dan cuenta, nunca convocan a la ciudadanía a discutir proyectos de leyes. Convocarán los regidores y las regidoras a la ciudadanía a discutir las normativas municipales en relación a un conjunto de problemas. Convocarán los regidores y las regidoras, los ciudadanos y ciudadanas, a fiscalizar lo que ellos aprueban. Yo dudo que eso suceda. Ahora, el hecho de irrumpir este modelo del voto preferencial ayuda a ¿qué? A que el regidor ya no se va a acomodar en la boleta. Es decir, los que están en primer lugar, encabezando la boleta, ya no se van a acomodar. Cada quien va a tener que salir a buscar los votos. Cada quien. Es decir, ya no hay regidor 1, 2, 3. Todos están en la misma condición y por lo tanto el candidato tiene que buscar los votos para él. Ahora, si eso no se regula, vamos a caer de nuevo en el tema de profundizar la base clientelista del sistema político dominicano, profundizar la desigualdad para el acceso de oportunidades políticas, porque quien más plata tenga, más posibilidades se le generan para ganar las candidaturas a regiduría. Natanael. En cuanto al voto preferencial a nivel municipal, habrá quienes dirán que incentiva la lucha fratricida a lo interno de los partidos políticos, aspirantes a regidores, haciendo una guerra de papeletas para tratar de conseguir el favor popular, llegar a los puestos de elección, resultar electos. También está el tema de la posible falta de gobernabilidad que habría en el municipio teniendo tú un consejo de regidores adverso, cómo entonces el Ejecutivo Municipal pudiera estar de manos atadas sin poder llevar a cabo sus iniciativas cuando tiene un consejo de regidores adverso. Todos esos temas adversan a una posibilidad de voto preferencial municipal que a pesar de ello, como ha dicho Domingo Matías, el voto preferencial incentiva que el elector tenga el poder de elegir a quien más entienda conveniente. Pero sin embargo está la pregunta de si acaso por abrir la preferencia al voto a nivel de regidurías, los regidores entonces estarán más cerca de la ciudadanía que si no estuviera abierto el voto preferencial. Es un tema complejo que tiene varias aristas en temas de gobernabilidad y representación que hay que seguir analizando. Habrá que ver hasta qué punto la Junta Central Electoral pudiera estar incurriendo en alguna acción negativa al abrir el voto preferencial a un tiempo tan corto
para las elecciones municipales como el que dista, pero habrá que ver hasta qué punto pueda adecuarse la tecnología a ello. Muy bien, muy bueno. Yo creo que unos elementos que llaman mucho la atención y sobre todo me crea la cuestionante. El voto preferencial es más democrático. El voto preferencial permite, en teoría, acercar a los candidatos o a la ciudadanía a los candidatos, pero estamos viendo las consecuencias que ustedes ya han presentado. La parte detrás de la ejecución de ese mecanismo lleva detrás todo lo que tiene que ver con un tema, como bien decía Natanael, una guerra de papeletas. Me lo decía Domingo, lo de el que tiene más poder económico, ¿no? Pues ese se alza con la posición. Entonces llegamos a un punto de ¿conviene o no conviene? Vimos en el tema de la ley de partidos políticos como el mismo presidente de la República habló de que para más democracia se necesitaba que establecieran mecanismos como esos y se impulsó el tema de primarias abiertas y demás. Pero estamos viendo entonces que la ejecución de estos mecanismos democráticos realmente en la parte de atrás del proceso de la realización de las candidaturas o del alcance de las candidaturas es más negativo que positivo. Porque entonces llegaríamos a la cuestionante de, entonces es malo que la gente pueda elegir directamente a sus candidatos. No. ¿O qué es lo correcto? No, es más positivo, desde luego. Es positivo para los partidos políticos en los procesos de negociación o de su primaria, en la cual no van a apuntar con el dedo quién es que va de Correcto, para hacer de la primero. lista. Exactamente, eso es importante. Es importante porque la gente Va y marca va y directamente. marca, exactamente. Ahora, tenemos que hacer el análisis que hemos estado diciendo, bueno, ¿quién va y marca? ¿Bajo qué incentivo yo voy? Y preferentemente marco ese rostro, esa cara. Ahí es que está la situación, porque es el voto preferencial que es para fortalecer el sistema de representación política, porque a fin de cuentas es eso lo que se busca con el voto preferencial. Pero si yo te elijo preferencialmente y tú jamás vuelves a tener comunicación conmigo como elector, entonces no tiene ningún sentido en ese caso. Pero hay un problema de regulación del ejercicio político, porque no debería haber papeleta para el ejercicio político. Es decir, la ley debe ser contundente en ese, pero también se hace necesario los contrapesos sociales, la observación electoral. Entonces, el dinero tiene que ser un elemento para participar en la política, pero no para comprar voluntades, que es lo que resulta lamentablemente en nuestra sociedad. Y es importante que mientras más liderazgo social participe en los procesos electorales, más mejora la democracia municipal. Y ese liderazgo social está ahí en el territorio, y ese liderazgo social está en los partidos. La democracia de avanzada, la democracia más profunda, la democracia más participativa, la mayor parte de su liderazgo político han sido líderes sociales, que son reconocidos por las comunidades. Y aquí estamos teniendo un retroceso, que son unos advenedizos que llegan al territorio, comienzan a aspirar porque tienen mucha plata y ahorita se convierten en autoridades. Y eso hay que pararlo en nuestro país para que la democracia mejore y nosotros sentirnos orgullosos de tener un desarrollo institucional que va a contribuir con mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Así es, así es. Bueno, en conclusión entonces, usted participa de que se mantenga. Insisto en esta parte porque de hecho fue un debate interesante el hecho de si se eliminaba, recuérdense, para edificar un poco a la audiencia, el tema del voto preferencial en lo que es el nivel municipal. Es una ley que viene de la ley 157.13, pero cuando la crean, de cara a las elecciones de 2016, lo que le incluyen es un transitorio para que se aplique en el 2020. Llegadas ahora las elecciones de 2020, se discutía otra vez si eliminarlo o mantenerlo. ¿Usted participa de que se mantenga, pero que se controlen algunas cosas como el financiamiento político? Sí, yo soy partidario que se mantenga. Pero que se mantenga. Sí, bien. Incluso que se mantenga y se amplíe la base de participación social y que los regidores aspirantes tengan un perfil, incluso, que eso es otra cosa. La Constitución establece algunas condicionalidades, pero nosotros entendemos que los regidores, los candidatos a regidores y regidores, los partidos en su reglamento lo pueden hacer, tengan un perfil X para poder participar en los procesos electorales. Y los candidatos a regidores que firmen pactos con la sociedad, de qué es lo que van a hacer, cuál es su agenda. Incluso eso nosotros lo estamos haciendo en el municipio de Santo Domingo Oeste, haciendo muchísimas consultas territoriales
preguntándole a la gente hacia dónde es que debe de ir la inversión. Esta avenida, donde estamos acá cerca, en la Luperón, ¿por qué no conecta más con la Isabel Aguiar? ¿Quién está pensando en eso? Debería conectar más. La carretera Hermano Guayabo está colapsada. ¿Quién está pensando en eso? No, yo quiero ser alcalde, dicen muchos, porque voy a manejar 700 millones de pesos. No, pero usted debe ser alcalde. No es para manejar 700 millones de pesos, es para que esos 700 millones de pesos contribuyan con el desarrollo económico local, contribuyan con el desarrollo de las personas, con construir bienestar, que haya mejor movilidad urbana, que haya mejor sostenibilidad ambiental, que la gente sea la que diga en qué debe invertirse el presupuesto, que los discapacitados no se encuentren con tanta barrera para poder caminar en la calle, que los residuos sólidos se entienda que no es recoger solo a la casa, sino que las calles deben estar limpias de residuos sólidos. Esa zona industrial de Herrera es una vergüenza en términos de higiene. Esa es una zona histórica, la zona industrial de Herrera, y es necesario que se le preste atención a eso. Entonces, aspirar para eso es lo que la gente realmente requiere, y los regidores son parte de eso, porque son lo que hacen las leyes municipales. Los regidores incluso aquí no entienden el poder que tienen. Yo se lo digo a ellos cuando les capacito. Entiendan el poder que ustedes tienen. Legislar, representar, fiscalizar. Y los alcaldes entiendan también el poder que tienen, que no es gobernar para el beneficio personal, sino para el beneficio colectivo. Así es. Natanael, esta parte, ¿no? El mecanismo de elección estamos viendo, ¿no? Estamos viendo unos nuevos procesos con unos elementos novedosos, y dentro de esos elementos esa forma de elección, preferentemente el famoso voto preferencial, elementos positivos, elementos negativos. ¿Cómo lo ves y entiendes tú que se debe mantener, que se debe eliminar, o habría que buscar algún otro método? En lo general, el voto preferencial es positivo porque se abre a la representación de los electores, a que estos y estas puedan elegir a aquellos candidatos que realmente les representan. Sin embargo, la adopción de este mecanismo tiene que estar condicionado por una mayor apertura en fortalecer los mecanismos de veeduría y de participación social. Correcto. Hay municipios que no tienen sus consejos económicos y sociales municipales. Hay municipios que nunca han celebrado un cabildo abierto. Hay municipios que nunca han hecho una asamblea de presupuesto participativo. Y en ese sentido, aunque se han avanzado con mecanismos como el sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, SISMA Municipal, no es menos cierto que todavía hace falta que estos municipios que están fuera de esa estrategia de medición se aboquen a abrirse más a la participación social. Como decía Domingo, la clase media lo está dejando todo a que los partidos políticos pues se vean en la necesidad de ejecutar prácticas clientelares para lograr el favor político de sus conciudadanos. Entonces creo que con la apertura de estos mecanismos de participación social, donde los ciudadanos puedan fiscalizar las obras que ejecuta el ayuntamiento, donde los ciudadanos sean llamados a consulta para el presupuesto participativo, donde se abra el cabildo abierto y donde estas representaciones barriales y comunitarias estén en los consejos económicos y sociales municipales, creo que a partir de ahí entonces pudiéramos hablar de un gobierno municipal empoderado y donde la gente sí tiene el derecho entonces a elegir preferentemente a los regidores, que son los fiscalizadores del territorio, que ellos entiendan que les representa. Muy bien. Súper interesante. Tenemos un tema con la participación de la mujer en los procesos electorales. ¿Cómo ven ustedes la participación a nivel municipal? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿La mujer tendrá un reto ahora con las elecciones municipales? Son muchos los puestos municipales que se van a poner a manera electoral, se van a debatir en febrero del año próximo. Entonces, esa participación femenina, ¿cómo la ven ustedes? ¿Las mujeres están incursionando a nivel municipal, a nivel electoral?
República Dominicana, según estudios del PNUD reciente, todavía tiene una participación mínima a nivel municipal de la mujer. ¿Ustedes entienden que para 2020 tendremos más mujeres en las alcaldías, a nivel de los regidores, distritos municipales? Yo creo que el voto preferencial va a dificultar el porcentaje que hasta ahora se ha alcanzado. O sea, que vamos a retroceder. Es una hipótesis, porque como la cuota estaba establecida en una boleta de arrastre alterna, caía el porcentaje. Ahora, como el hombre tiene más poder económico que las mujeres, y las mujeres son más protectoras del patrimonio familiar que los hombres, oigan, es importante entenderlo. En el momento que la gente vaya a votar preferencialmente, podría darse una tendencia más a hombres que a mujeres, porque ya no es un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, en el orden. Ahora es todas las mujeres, porque aquí ha habido más avance en el voto, en la representación a nivel municipal, en el caso de regidores, que con el Congreso. Así es, Claro. mayor Sí. el porcentaje. Entonces, ¿en qué medida puede haber una reproducción de lo que ha sucedido con la cuota en el Congreso, en el campo municipal? Incluso ese es un aspecto digno de analizar, porque ahora se llega a 40%, pero eso no significa que la gente vota por el 40%. Tiene la opción de votar por ese 40%. Ponete la cuota de la juventud también en la boleta, pero el voto preferencial, desde mi punto de vista, eso está por verse porque es una hipótesis. Yo he ido haciendo mediciones todos los años, bueno, Natanael lo sabe, que estamos siempre entregando estadísticas. Incluso en el caso de las alcaldías ha bajado, sube, baja, pero no es mucho lo que se ha alcanzado. Se avanzó en el campo del congresillo, que es el Consejo de Regidores. Se ha avanzado porque incluso se ha superado el 33% en ese caso. Pero en lo del voto preferencial, a mí me parece que podría haber una reproducción de lo que pasa en el Congreso por la misma cuestión que hemos estado hablando de esa cultura clientelista exacerbada y del uso de recursos, de los recursos como tal. La mayoría de los alcaldes no apuestan a mujeres. La mayoría de los alcaldes apuestan a hombres. Entonces, quien tiene control de la alcaldía, quien tiene control del presupuesto de la alcaldía y de esa cantidad de regidores, que muchos podrían ir como candidatos, muchos no van a ir también, porque en este país se reelige más o menos el 15% de los regidores en las estadísticas que tenemos. Eso es increíble. En este periodo hubo más, porque el proceso electoral de 2016 fue un proceso de negocio político. Es decir, el PRD hizo negocio con el PLD para distribuir. Incluso aquí hubo pocas decisiones de base de partido. El PRM, un partido que es nuevo, no tenía posibilidad de hacer muchas convenciones, muchas primarias, y los pocos regidores que tenía lo enganchó también. Y por esa razón tenemos más regidores. Pero la tendencia histórica es que no más del 15% se reelige. Y eso es grave. Y hay razones que nosotros tenemos por las cuales no se reelige. Entonces la cuota, Maite, para decirte, yo creo que podría disminuir. Y eso está pendiente. No es mi deseo que disminuya, porque entonces estaríamos bajo un enfoque de negar la necesidad de la perspectiva de género, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político. Nosotros estamos atrasados en relación a muchísimos países, no solamente de Europa, que es otras cosas, sino también de la propia América Latina. Natanael es más especialista que yo en temas de género. De masculinidad. Sí. Natanael. Bueno, con lo que establece la ley 1519 orgánica del régimen electoral,
del 40% a nivel nacional de la cuota de género, indudablemente se está ante un retroceso. Podremos tener a partidos políticos que a conveniencia repartan ese 40% en el territorio nacional y podremos tener poblaciones tan importantes sin ni una sola mujer en el gobierno municipal. Habría que ver cuáles serán los resultados de las elecciones, pero con esas reglas de juego hay un retroceso en materia de participación política de la mujer. Esperemos que los partidos sean conscientes y ese 40% lo repartan equitativamente en todo el territorio nacional y que no lo hagan en demarcaciones, unas demarcaciones sí y otras no. Porque mayormente donde lo harían, según la experiencia que se ha recabado, es donde incluirían a mayor cantidad de mujeres serían en poblaciones que no tendrían tanto capital económico y político como el Gran Santo Domingo, Santiago y Verón Punta Cana. Bueno, muy bien, yo creo que ha quedado hemos esclarecido un poco, ¿no?, de la importancia de estos procesos electorales municipales de 2020. Como siempre, el tiempo nos apremia y lamentablemente hemos llegado al final de esta sección. Agradecemos a Natanael Domingo, gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor contar con ustedes. A ustedes también le agradecemos por estar viendo esta parte. Les pedimos que se queden con nosotros, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Regresamos con nuestras conclusiones a contrapunto con el tema del día de hoy, las elecciones municipales del año 2020. Como hemos visto en el trayecto del programa, las elecciones municipales de febrero próximo son muy importantes para la democracia de República Dominicana. No solo porque el gobierno local es quien toma las políticas del territorio en el país, sino también por todos los puestos que se van a llevar a las elecciones de este próximo año. Así es, y es que además de esto, se habla de que se trataría de un proceso bastante complejo, no solo por la gran cantidad de cargos de elección popular, sino también por elementos como el nuevo marco jurídico que ya hablábamos, establecido en la Ley 1519, la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral, y también la nueva Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley 3318. Entre esto destaca también la aplicación del voto preferencial, el cual vimos en el desarrollo de nuestro panel. Hay opiniones a favor y en contra acerca de lo que serían los beneficios que representarían para la democracia dominicana y para las elecciones municipales. Por tanto, se espera que la Junta Central Electoral pueda asumir el gran reto que representan las elecciones municipales de 2020 en República Dominicana. Además de esto, queremos decirle que no olviden compartir con nosotros sus comentarios, preguntas y opiniones, así como otros temas que quieran compartir y que hablemos aquí en Contrapunto. No olviden hacerlo a través de nuestras redes Contrapunto RD en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, también tenemos una cita la próxima semana a las 6 de la tarde por acá por Super Canal 33. Hasta la próxima.